Pues bienvenidos y bienvenidas otro día más a las entrevistas del portal web de emprendedoresynegocios.es. Hoy vamos a hablar sobre la situación económica que está sufriendo España debido a la pandemia del coronavirus. Para ello vamos a contar con Juan Carlos de Margarita, que es decano y presidente del Colegio de Economistas de Valladolid. Juan Carlos, buenos días. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muchísimas gracias por participar en las entrevistas de Emprendedores y Negocios. Encantado de estar con vosotros. Muy bien, pues comenzamos. Muchas pequeñas y medianas empresas, muchas pymes, pues han recurrido a los ERTES, al expediente de regulación temporal de empleo. ¿Crees que es una medida que a largo plazo a las pequeñas y medianas empresas les va a favorecer o por el contrario consideras que les va a perjudicar? Bien, vamos a ver. Estamos en un momento excepcional y hay que tomar medidas excepcionales. Estamos en una situación en la que la actividad de las pequeñas y medianas empresas se han parado prácticamente al 100%. No hay actividad, no hay producción y por tanto no hay venta. Entonces tienen una serie de costes fijos que hay que solventar. Y la ayuda que está dando el gobierno desde el principio, cuando estuvo el estado de alarma, el primer estado de alarma, con los ERTES, pues lo que está haciendo es intentar que tengan la liquidez suficiente para poder hacer frente a costes fijos que no sean los sueldos, evidentemente, que es lo del ERTE. El grave problema de aquí es que tenía que haber sido complementado con ayudas de la Unión Europea y la Unión Europea se ha dormido, podríamos decir, en los laureles y no hemos recibido esas ayudas de una forma rápida y de tal forma de que el gobierno español pudiera hacer frente de una forma mucho más fehaciente a estos ERTES. Pero es muy importante, fíjate bien que de ERTE se están pagando 1.000 millones de euros mensuales, que eso es lo que está haciendo que las propias empresas no tengan que desembolsar por parte de para pagar sus sueldos, ¿no? Por tanto, es muy importante. También es cierto que a lo largo de que se vaya desapareciendo el estado de alarma, pues tendrán que perdurar una serie de ERTES o tendrán que mantenerse una serie de ERTES en actividades que todavía tengan un problema a la hora de reiniciar sus propias actividades, como puede ser el turismo o la restauración. Muy bien. Los principales economistas mundiales están hablando de una crisis superior a la que ya hemos pasado todos los españoles en 2008, con una caída del PIB de hasta un 20%. ¿Crees que España está preparada ahora mismo para afrontar una crisis económica de estas dimensiones que indican los principales economistas mundiales? ¿Estás de acuerdo con sus afirmaciones? Vamos a ver, tenemos que ver un poco cómo venía España en estos últimos años. España estaba creciendo de una forma bastante más importante, más grande, y se me permite la expresión que el resto de la Unión Europea, de miembros de la Unión Europea. Por tanto, tenemos un colchón, de alguna forma, en el crecimiento que hemos tenido en los últimos años. Sí que es cierto que en los dos últimos 2 años se venía una desaceleración que era compartida por el resto de Europa y el resto del mundo, ¿no? En el comercio mundial. Lo que sí que es cierto es que España tiene un sector que es prioritario y es fundamental, que es el turismo, lo que no tiene fundamentado el resto de países de la Unión Europea. Y entonces ahí tenemos una cierta desproporción con respecto a la hora de poder, digamos, reaccionar de una forma más coherente o no en el tema de una vez que se acabe el coronavirus. Lo que sí que es cierto es que lo más importante aquí son las familias. Las familias son las que generan el consumo. El consumo es el que genera la actividad industrial, de servicios y comercial dentro de un país y dentro de una nación. Por tanto, lo que primero que tenemos que hacer es preservar a las familias en su consumo para que cuando vuelva a reactivarse toda la actividad económica y toda la actividad industrial, las familias pierdan o cojan confianza en volver otra vez a consumir y volver a reactivar la economía. Lo que sí que es cierto es que el escenario que se nos puede plantear en estos momentos es un poco incierto, con mucha incertidumbre, pero también es un escenario que tenemos que prever y afrontar al respecto. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer lo del día después, no podemos estar en el día antes o lo que ha pasado hasta el momento. Fíjate, si el estado de alarma se alarga hasta finales de abril, el 26 de abril que se pretende, y no hay ninguna otra ampliación del estado de alarma, pues existe una serie de previsiones que no son nada halagüeñas. Se prevé que se van a perder unas 100.000 empresas en este periodo, ¿no? Fíjate que llevamos un mes, prácticamente mes y medio, sin actividad, sin fabricación, que el Producto Interior Bruto bajará entre un 9 a un 15%, por tanto, oscilaría entre un 9 y un 15%, y que la recaudación del Estado para poder hacer frente a todos los gastos que están teniendo, sobre todo el Estado del Bienestar, más todos los imprevistos que está creando lo que es el coronavirus, bajaría la recaudación entre un 25 y un 35%.
y la deuda pública, que en este momento está en el 95%, tiene una previsión de incrementarse al 110%. Hay ciertos analistas que dicen hasta un 130%, pero eso también es cierto dependiendo de lo que dura la pandemia y si la reactivación de la economía no es muy lenta. Esta es una realidad que existe ahí, que tendríamos que verlo, porque aquí estamos cambiando, todas las realidades están cambiando en todo momento. O sea, es decir, de lo que pasaba ayer a las decisiones que podemos tomar hoy son totalmente distintas. Pero esta es la tendencia si de alguna forma reactivamos la economía ahora en el mes de mayo de este año. Los políticos españoles están recibiendo muchísimas críticas ante esta gestión del coronavirus, de esta crisis sanitaria. Pues falta de veracidad de la información, no hay unión entre diferentes partidos políticos de un signo u otro, e incluso las mayores críticas son que hemos empezado tarde a poner medidas, a poner remedio. Digamos que ha habido falta de anticipación a los movimientos. Esta crisis política entre diferentes partidos que deriva de la crisis sanitaria del coronavirus, ¿crees que va a afectar gravemente a los ciudadanos? ¿Crees que la situación verdaderamente económica que se está viviendo en España es más preocupante que en el resto de países que están afectados por el coronavirus? Vamos a ver, yo creo aquí que los partidos políticos están gestionando bien el coronavirus. Me explico y voy a dar una explicación. Yo creo que desde el primer momento en que ha estado el estado de alarma, todos los partidos políticos y todas las comunidades autónomas han estado a una con el gobierno de la nación en estos momentos. Sí que es cierto que en todo momento puede haber distintas opiniones o una serie de realidades que puedan opinar en un momento determinado, o bien los partidos políticos o bien los presidentes de las comunidades autónomas, porque o requieren más ayuda y no se está prestando. No porque no se quiera, sino porque la situación y la idiosincrasia que existe en estos momentos no hay capacidad de acción-reacción, ¿de acuerdo? Y por tanto se les tiene que oír de que evidentemente no les está llegando las ayudas. Sí que es cierto que existen una serie de opiniones partidistas. En el inicio del coronavirus se creó con una serie de opiniones partidistas e independentistas, podríamos llamar así. Pero yo creo que todo eso se ha tranquilizado, porque se ha visto la realidad de que lo primero es la ciudadanía. Y lo primero, con independencia de qué comunidad autónoma estemos viviendo o con independencia de qué partido o qué color estemos, bajo qué paraguas de partido estemos en estos momentos gobernando. Lo más importante es la ciudadanía. Existe una realidad que hay que afrontarla y es muy importante que haya un ejercicio de responsabilidad y compromiso para orientar bien el futuro. Y de hecho creo que lo está ocurriendo en este momento por parte de todos los partidos políticos. Inicialmente quizás no, pero ahora yo creo que todo el mundo lo tiene bien asumido. Fíjate bien que la ciudadanía, la sociedad civil, las instituciones, los partidos políticos y los poderes públicos en general deben de estar a la altura de las circunstancias. Y lo tienen que ver los ciudadanos, porque los ciudadanos, la confianza que pueden tener los ciudadanos es que todo esté coordinado y acompasado, partidos políticos, sociedad civil, instituciones públicas y todo. Y yo creo que se está haciendo, quizás no de la forma optimista y como quieren todas las partes, pero sí que es cierto que hay una línea común y se está llevando a buen término. Vemos que el gobierno pues, ha movilizado ayudas económicas y avales para préstamos bancarios. ¿Crees que son medidas adecuadas para mitigar el impacto de la suspensión de negocios y, por tanto, el parón de consumo que ha habido, claro, por la limitación de movimientos? Porque muchas empresas hemos visto que están recurriendo al teletrabajo. Vamos a ver, no solamente son necesarias, sino que son imprescindibles. La única cuestión que hay aquí es plantearse si se está haciendo con la rapidez que debería de hacerse. En otros países, como Suiza y Alemania, los préstamos son instantáneos. No tiene que haber ninguna justificación inicial, primero es instantáneo y después, en un momento determinado, si se ve que evidentemente no se están cumpliendo las condiciones, pues o bien se retira, o bien se anula, o bien se hace que pase a un préstamo normal, que no sea efecto del coronavirus. Sí que es cierto que tenemos un colapso económico y tenemos que resolverle de alguna forma. Tenemos personas que han dejado y empresas y autónomos que han dejado de facturar y que tienen una serie de gastos
fijos, unos costes fijos que tienen que pagar, con una serie también de materias primas y una serie de productos que están ahí parados, que muchos de ellos son perecederos en muchas de las empresas que existen y por tanto van a destruirse, van a perderse esos productos. Por tanto, hay que ayudar no solamente a mantener la empresa, sino en los créditos que sean posibles para poder mantener esa empresa y que pueda fundamentalmente no solamente mantenerse en estos periodos de tiempo, en este mes, mes y medio, en estos 2 meses, sino que después tenga la capacidad de reaccionar y empezar a fabricar y a poder vender, porque si no desaparece la empresa, evidentemente. En relación con la pregunta anterior, hace pocos días la ministra de Gobierno y ministra Económica, Nadia Calviño, pues ha defendido la decisión que tomó el gobierno socialista de no suprimir impuestos como el IRPF o el IVA, señalando pues su importancia para poder pagar pues a los sanitarios, a las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Cómo va a afectar esta decisión, es decir, la no suspensión del IRPF o el IVA, a las pequeñas y medianas empresas? ¿Crees que puede afectar de manera drástica? Vamos a ver, Alberto, esto es muy complejo. Estamos intentando solucionar los efectos excepcionales que está teniendo el coronavirus en las empresas, en los autónomos y en las familias. Estamos intentando que los alquileres estén subvencionados de alguna forma en estos momentos. Estamos intentando que las personas más vulnerables y familias más vulnerables se les pague la electricidad, el gas y todas las cuestiones. Estamos intentando que las empresas no paguen los sueldos a través de los ERTEs y que puedan de alguna forma también cubrir sus costes fijos que no sean lo que son los sueldos. Estamos dando mucho dinero y estamos evidentemente sacándolo de algo que tampoco es que fuéramos tan bollantes en España, porque no teníamos una liquidez enorme. Dentro estábamos muy endeudados y por supuesto tenemos que de alguna forma conseguir ese dinero a través de avales o a través de la Unión Europea, que después hablaremos seguramente de la Unión Europea si me preguntas algo al respecto, porque no estaba reaccionando, o al menos no ha reaccionado de la forma que tenía que haber reaccionado para que el gobierno español hubiera tenido más, digamos, cancha a la hora de dar más ayudas o hacerlas más efectivas o más rápidas. Lo que sí que es cierto es que necesitamos ingresos, porque si no hay ingresos no podemos pagar todo lo que estamos pagando, las ayudas que está habiendo, a no ser de que Europa nos esté dando el dinero. Si nos lo da Europa, tenemos todo cubierto, ¿no? Pero está claro que Europa nos va a dar unas ayudas, pero que no van a ser suficientes para poder cubrir todas las actuaciones que queremos hacer dentro de España. Por tanto, los impuestos son importantes. Pero también existe otra realidad, que las empresas han parado su actividad, no están ganando absolutamente nada y tienen un problema de liquidez. Y por tanto, si ahora les toca pagar impuestos, pues llega un momento en el que no van a tener dinero para poder hacer al frente de todo. Y lo primero que se tiene que intentar en una empresa es mantener la empresa, con independencia de los impuestos o independencia de los costes fijos que se tenga que pagar. Lo importante que ha hecho el gobierno es la moratoria de impuestos, es decir, que los pagues más tarde. Pero también es cierto que existe, o debería haber hecho, que no lo ha hecho, no sé si lo haremos, la ministra de Hacienda lo hará en esta semana, es el aplazamiento de presentación de impuestos. El día 20 de abril, que estamos a la vuelta de la esquina, se tienen que presentar todos los impresos. Y los asesores fiscales, los economistas, en estos momentos están recabando toda la información de empresas que están cerradas, de empresas que sus propios contables están infectados y pueden estar en la UBI, precisamente, sí, claro, no se les puede proporcionar absolutamente nada. Hay realidades muy convulsas y unas realidades muy fuertes en toda esta situación. Y evidentemente, si tú no presentas en plazo el impuesto, con independencia de pagarlo o no por la moratoria que te han hecho, pues estás cometiendo un fraude, estás cometiendo un problema de no presentación y tienes unas multas. Claro. Por tanto, lo que se está pidiendo en estos momentos es que no la eliminación de los impuestos, porque son importantes, pero es un aplazamiento de presentación de todos los impuestos. Que el impuesto de la renta que ha empezado el día 1 de abril, pues que evidentemente no dure hasta el 30 de junio, que lo puedan presentar el 31 de agosto o el 30 de septiembre, que dé plazo a personas que no hayan podido recabar información o hacer una serie de cuestiones de contrastación para que tengan el plazo suficiente. Eliminación de impuestos quizás no, pero sí dilatación en la presentación de los plazos de impuestos, eso sí, porque es necesario tener ingresos para poder afrontar todas las situaciones que tenemos en la actualidad. Hablábamos de la Unión Europea en la anterior pregunta, de las ayudas que nos pueden ofrecer. Mira, en relación con la pregunta anterior, como decía, Bruselas ha propuesto un plan de ayuda de empleo pues, a España e Italia, que son, digamos, junto con Estados Unidos, en el mundo y en Europa, son dos de los principales países afectados por el coronavirus. Pues Bruselas ha propuesto un plan de ayuda basado pues, en 100.000 millones para, de esta manera, facilitar la reducción de la jornada laboral
y evitar despidos. ¿Lo consideras que es suficiente para evitar que el desempleo se dispare de una manera drástica? No, evidentemente no. El problema de la Unión Europea es que está reaccionando tarde. España, Italia, Portugal, Francia estaban pidiendo... Portugal lo ponían como ejemplo de país que lo está gestionando muy bien, que hay diferente unión entre Evidentemente. diferentes colores políticos. Sí, el problema de todo esto es que España e Italia estaban pidiendo ya todas estas ayudas desde hace ya semanas. Y por problemas, evidentemente, de los países del norte, pues hemos parado un poco lo que es la realidad de estas posibles ayudas. España ya estaba aplicando los ERTE de una forma muy coherente en su momento, pero necesitamos ayuda. Entonces, lo que ha acordado en este momento, esta semana, la Unión Europea, después de una maratoniana reunión con sus más y sus menos, evidentemente, pues es una ayuda de 100.000 millones para el empleo, el ERTE. Es decir, es un apoyo fundamental a todo lo que está haciendo en estos momentos el gobierno español. Primero, por lo que ya son los ERTEs que ya se han implicado y ya están concedidos, y también porque, con independencia de que acabe el estado de alarma, el 26 de abril, se ampliará seguramente ERTEs a una serie de actividades como el turismo, la restauración o ciertos comercios en donde de alguna forma se tendrán que seguir aplicando ERTEs y se necesita dinero. Pero esta ayuda de 100.000 euros no es suficiente si no se acompaña del resto, que hay que decirlo también aquí. Ha habido una ayuda de 240.000 millones de créditos para combatir la pandemia, sobre todo en tema sanitario, y ha habido una ayuda de 200.000 millones, junto con estos 100.000 que estamos hablando de ayuda del empleo, que es para préstamos a empresas, que es fundamental, porque el empleo es una pata, pero la empresa es otra. El empleo puede estar, pero como la empresa desaparezca, desaparece el empleo. Por tanto, tiene que estar una coordinación completa entre el mantenimiento de la capacidad adquisitiva y del puesto de trabajo del empleado y el mantenimiento de la empresa. Por tanto, es muy importante la ayuda, llega con cierto periodo tardío, vamos a llamarlo así, pero es fundamental que esa ayuda sea esta, incluso que además se potencie más en las próximas semanas. Bueno, pues como en todas las crisis económicas, pues la de 2008, la de los años 90, incluso la del COVID-19, hay sectores que salen perjudicados y hay otros que, podamos decir de alguna manera, pues se benefician. Algunos ejemplos pueden ser pues las empresas de alimentación, las de distribución o incluso las farmacéuticas son ganadores de esta crisis sanitaria, digamos. Pero bueno, digamos, ¿podrías darnos alguna recomendación o algún consejo sobre todo para las pymes y autónomos que están sufriendo en estos momentos, que lo están pasando mal por la situación de parón económico? Vamos a ver, lo primero que tenemos que tener es calma. Calma con toda la incertidumbre que está habiendo en estos momentos, ¿eh? Tenemos que estar pendiente de las ayudas que nos están dando el Estado y sobre todo la Unión Europea, que ya ha empezado, ¿de acuerdo? Que va a haber una coordinación con el gobierno español. Las empresas serán junto con las familias, las más atendidas, porque las familias evidentemente tienen que seguir viviendo en el día a día, pero las empresas tienen que seguir perdurando porque si no existe un desempleo completo. Existirá un paro generalizado y por tanto la actividad económica se ha paralizado, ¿no? Es muy importante que los autónomos y las pymes son la base, porque la pequeña y mediana empresa es la base de la empresa que existe en España y fundamentalmente en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas. Por tanto, son los encargados de volver a generar la riqueza, de alguna forma. Por tanto, hay que cuidarles mucho y ellos tienen que tener calma porque, con independencia de la falta o no falta de liquidez que tengan en estos momentos, las posibles ayudas y las ayudas que van viniendo van a intentar de alguna forma cubrir todas esas carencias que tienen. Hay una cosa que es muy importante: se tienen que preparar, y se tienen que preparar con unos planes de choque. No se puede estar esperando a ver cuándo se reinicia esto y qué es lo que va a pasar. Pues, por ejemplo, en el corto plazo, desde el corto plazo son meses, 2, 3, 4, 5, 6 meses, tienen que mirar a ver cómo están sus stocks, sus existencias, tanto de productos terminados como de materiales, ¿de acuerdo? Y la gestión de precios que van a tener, porque cuando se empieza a funcionar el sistema económico, los precios a lo mejor hay que bajarlos para que de alguna forma el ciudadano empiece a consumir, porque el ciudadano, el problema que tiene ahora cuando vayamos saliendo de la pandemia y de los estados de alerta es que va a tener cierta desconfianza. Y esa pequeña desconfianza hay que volver otra vez a crear. Se puede crear, evidentemente, con el apoyo del gobierno, con todas las asociaciones empresariales y asociaciones de ciudadanos que puedan inculcando la confianza, pero también las propias empresas tienen que ir dando también algunas señales
de que esto se tiene que reactivar pues bajando algo los precios, intentando dar mayores prestaciones por parte de la empresa a los ciudadanos, etcétera. Y sobre todo también las empresas tienen que tener el punto de mira a largo plazo. Es decir, cómo se tienen que reposicionar a partir de ahora en un mercado que ha tocado a nivel mundial y que existe una desconfianza a nivel mundial. Tiene que crearse una nueva estrategia y tienen que estar pendientes tanto del corto como del largo plazo. Y son fundamentales porque es la que crea realmente la riqueza de una nación. Muy bien. En relación a la pregunta anterior, ¿cuál crees que son los sectores que más van a acusar esta crisis? Bueno, lo primero, las familias. No es un sector, pero es lo más importante. Las familias, muchas familias estaban viviendo en el día a día y del parón de la actividad económica, de su puesto de trabajo, de no haber cobrado hasta el ERTE que no se haya formalizado, pues todo eso ha creado bastantes problemas. ¿De acuerdo? En segundo lugar, la restauración, turismo y comercio, que es una de las actividades o las actividades más importantes que tenemos en estos momentos dentro de lo que es la nación española, ¿de acuerdo? Y evidentemente la recuperación de la economía pues irá en una serie de fases que tenemos todos que asumir y podríamos llamarla tres. Primero estamos viviendo en este momento la fase del aislamiento y de la restricción a la movilidad, ¿no? Que creemos que acabará a mediados de mayo, principios de junio, ¿no? En toda su totalidad. ¿Qué hemos hecho? Paralizar todos los sectores claves de la economía, restauración, comercio, viajes, hoteles y la industria que en este momento no era esencial, había sido parada, evidentemente, y ahora está empezando a reactivarse desde este mismo lunes, ¿de acuerdo? Después, a partir de junio, podríamos calcular que sería lo que es una fase de estabilización. La actividad se va a reanudar gradualmente y los sectores más beneficiados seguramente sean la restauración y el ocio. ¿Por qué? Porque el ciudadano necesita olvidar lo que ha pasado en estos 2 meses. Entonces necesita de alguna forma, bien con la seguridad de la distancia y con una serie de controles, pues un poco reactivar un poco su ocio, su tiempo libre, ¿no? El comercio tendrá una gran subida inicial, habrá que ajustar precios por parte de los comerciantes y por parte de las empresas y después seguramente bajará de una forma mucho más lenta. ¿Por qué? Porque al principio la gente querrá un poco tener vida de compras, ¿no? El turismo y los viajes, la recuperación será más lenta porque depende de la confianza, tanto nacional como internacional. Fijaros bien que el turismo es la base del Producto Interior Bruto, una parte muy importante del Producto Interior Bruto de España. Y esto hace del turismo internacional más que el nacional. Pero bueno, yo creo que este verano habrá más turismo nacional que internacional porque la confianza del turista tiene que irse ganando poco a poco en los próximos meses. Y evidentemente el sector aéreo empezará a recuperarse lentamente y progresivamente. Y finalmente, después del verano, tendremos lo que podríamos llamar recuperación. No será al 100%, pero irá gradualmente recuperándose, igual que se va adquiriendo la confianza por parte de consumidores, de los ciudadanos que van a consumir, de las empresas que van a fabricar y de los gobiernos para poder estabilizar sus cuentas también, porque van a estar muy tocadas. Hay que tener cuidado a un repunte, digamos, cuando llegue el invierno, octubre, noviembre, porque al final este virus, digamos, el Sí. calor, digamos, acaba con él. Sí, seguramente habrá repuntes, sin lugar a dudas. Lo más importante es que tuviéramos una vacuna para poder hacer frente a todo esto. Pero los repuntes ya están más controlados. Digamos que en cuanto hay un repunte, podemos aislar en un momento determinado todo esto y ya no es el problema masivo que hemos tenido en estos momentos de llenar las urgencias y los hospitales y no poder atender las residencias de ancianos también, que ha habido un gran problema a nivel no solamente de España, de toda Europa, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos unas realidades que también es cierto una cosa, y tenemos que tenerlo en cuenta. Es un momento excepcional con medidas excepcionales que tenemos que asumir todos. Y también es cierto que yo creo que esto nos va a cambiar, nos está cambiando, y espero que nos haya cambiado la forma de ver las cosas, la forma de vivir el día a día, la forma de nuestras relaciones personales y la forma del consumismo y la forma de poder disfrutar de algo con menos necesidades que hemos tenido como ha pasado hasta ahora. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista a Juan Carlos Margalida, decano y presidente del Ilustre Colegio de Economistas de Valladolid. Muchísimas gracias por tu visión sobre la situación económica que vivimos en España. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición cuando queráis. Muy bien, pues cualquier duda sobre este vídeo o cualquiera, podéis dejarla en comentarios y recuerda suscribirte para ver más contenidos como este.